Saludos, mi nombre es Paul Barragán. Hoy trabajaremos acerca de la interpretación geométrica de la derivada. Para esto empezaremos con el gran problema planteado en el siglo XVII por el alemán Sir Gottfried Leibniz y el inglés Sir Isaac Newton, que consistía básicamente, dada una curva f de x y un punto, obtener la recta tangente que pasa por dicho punto, mismo que fue el inicio del cálculo infinitesimal. Para lo cual se empezó por analizar lo que sí era posible desarrollar en la época, que era obtener la recta secante dado dos puntos. Recordemos que una recta secante es aquella que corta una curva en dos puntos. Entonces expresamos que este punto de coordenadas x y su respectiva imagen f de x. El otro punto está separado por una distancia, a la cual le denominaremos h. Por lo tanto, este punto tendría coordenada x más la distancia h y su respectiva imagen f de x más h, donde nosotros obtenemos la formación de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es posible expresar sus catetos. ¿Cómo obtenemos nuestros catetos? Recordemos la distancia de un intervalo, el cual consistía en el extremo superior menos el extremo inferior. En este caso, también tenemos el ángulo que le denominaremos alfa. Para alfa, su cateto opuesto sería f de x más h menos f de x. Y su cateto adyacente sería la distancia h. Si expresamos todo esto de mejor forma, nos quedaría así. Por medio del ángulo y sus catetos ya podemos establecer la pendiente. Recordemos que esto ya estudiamos. Pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa. A este ángulo lo denominamos alfa. Por lo tanto, la pendiente sería igual a la tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, sería el cateto opuesto f de x más h menos f de x, todo esto entre h. Con esta definición y con la ayuda de límites, podemos establecer o ayudarnos para que h tienda cada vez más a cero, es decir, que se acerque cada vez más y más a x, pero sin ser x. Recordemos que esta es la definición de límite. Esta distancia h cada vez se acerque más y más a x, pero sin ser x. Por lo tanto, la nueva expresión nos quedaría que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto entre h, es igual a la derivada o primera derivada de la función f de x. Finalmente, la definición de la derivada, de acuerdo a la Real Academia Española, es el valor límite de la relación entre el incremento del valor de una función y el incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero. Geométricamente nos permite calcular la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función. En términos más funcionales, la primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la función f de x. Repito, la primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la función f de x. También representaremos de las siguientes formas.
y acompañado de un apóstrofe, diferencial y entre diferencial x, diferencial y respecto de x, y recordemos aquí que y es la imagen de x a través de la función, entonces podemos expresarle como diferencial de f de x entre diferencial x. Estas son las formas más usadas para representar a una derivada. Luego, en las siguientes clases, obtendremos la derivada aplicando la definición o también directamente aplicando esta tabla de derivadas, la cual la hemos tomado del cálculo de Louis Layton. Gracias, espero que sea de gran ayuda para futuros trabajos. Éxitos siempre.